amigo, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo quieres, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcitos, diré queriendo poco a poco. Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor. Bueno, ya que tenemos nuestros datos ordenados, lo que vamos a hacer es nuestra tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que vamos a sacar es el límite inferior. El límite inferior se saca con el dato más pequeño de nuestros datos ordenados, que es el 1. Y a ese 1 se le va a ir sumando nuestro ancho de clase, que es 7. Entonces, nuestra clase A es 1, y como le sumamos 7, nuestra clase B sería 8. Ahora lo que sigue es sacar el límite superior. El límite superior siempre se saca con la segunda clase menos 1. Entonces nuestro primer límite inferior sería 7. Y así sucesivamente se le va restando 1 a cada clase. El último se le sumaría el ancho de clase y se le restaría 1. Vamos a sacar los límites inferiores exactos y los límites superiores exactos. Los límites inferiores exactos se calculan restando la mitad de la diferencia entre el límite inferior de la clase y entre el siguiente límite superior. Entonces, vamos a calcular el límite superior exacto. El límite superior exacto se calcula sumando la diferencia entre el límite inferior anterior de la clase menos el límite superior de la clase. Y así se sacaría, sería 7 más 8 menos 7 entre 2 es igual a 7.5 y así sucesivamente. Ahora vamos a calcular la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite la variable entre los límites inferior y el límite superior. Así que del 1 al 7, ¿qué números se encuentran ahí? Sería nuestra frecuencia. Siempre sumándola a todas tus frecuencias, siempre te tiene que dar el número total de datos que tú tienes. Lo siguiente que tenemos que calcular es la marca de clase. La marca de clase es el punto intermedio y se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y el resultado se divide entre 2. En este caso sería 1 más 7 entre 2, que es 4, y así sucesivamente. Lo siguiente que vamos a calcular es la frecuencia acumulada, que nos indica el número de valores que son menores o iguales que el valor dado. La frecuencia acumulada se calcula sumando la frecuencia absoluta primera con la segunda y así con la tercera, así sucesivamente. O sea, nuestra primer frecuencia es 13, la dejamos así y a 13 le sumamos 10 y al resultado le sumamos 6 y así sucesivamente. Lo siguiente que vamos a calcular es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa indica la proporción con que se repite un valor y se calcula con la frecuencia absoluta entre el número total de datos y la suma siempre de la frecuencia de todas nuestras frecuencias relativas siempre nos tiene que dar 1.
Lo que sigue por calcular es la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. Nuestra primera frecuencia relativa es 0.26. Por 100 nos daría 26 y así sucesivamente a todas nuestras frecuencias relativas las multiplicamos por 100 y siempre nos tiene que dar 100 al final sumando todas nuestras frecuencias porcentuales. La penúltima es la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de la frecuencia relativa primera con la segunda y así sucesivamente. O sea, nuestra primera frecuencia relativa fue 0.26, así a 0.26 le sumamos 0.2 y así sucesivamente. Lo último que tenemos que calcular de nuestra tabla de distribución son los grados que se utiliza para realizar nuestra gráfica de pastel y se obtiene dividiendo la frecuencia de la clase entre la frecuencia total y el resultado se multiplica por 360. O sea que 13 entre 50, que es nuestro dato total, por 360 nos da 94 y así sucesivamente. 10 entre 50 por 360, 72. 6 entre 50 por 360, 43. Y el resultado final siempre nos tiene que dar 360 grados. Buenas tardes, soy Ernesto Esteban Maya Ramírez y les voy a explicar los datos no agrupados y datos agrupados. Los datos no agrupados son los que se obtienen a través de la encuesta que hicimos, que fue de cuántas veces usabas las redes sociales. Después de eso conseguimos 50 datos, 50 respuestas de personas al azar. Después de esos 50 datos tenemos, para volver los datos agrupados, tenemos que colocarlos de menor a mayor. Ya después de eso tenemos que sacar la frecuencia. La frecuencia se saca contando cuántas veces se repite el número. Por ejemplo, de esos hay 5 números 3. Entonces la frecuencia de esos números es 3, 5 datos. Y así se hace en una tabla y ya eso se viene convirtiendo en datos agrupados. Para poder sacar los cuartiles, los deciles y el porcentil se va a necesitar la frecuencia acumulada, que en este caso es 50. El tercer cuartil es igual a 1 más 3, paréntesis 50 más 1, paréntesis sobre 4, y esto nos da un total de 38.5. Ahora para el quinto decil nos da que es igual a 1 más 5, paréntesis 50 menos 1, paréntesis sobre 10, y nos da un total de 5.5. Para el doceavo porcentil es igual a 1 más 12, paréntesis 50 más 1, paréntesis sobre 12, y nos da que es un total de 150.083. Ahora vamos a organizar las medidas de tendencia central, pero con datos no agrupados. Serían los 6 primeros datos. Aquí están recopilados. Después de eso vamos a tener que organizar de menor a mayor. Lo primero que vamos a tener que hacer va a ser moda. La moda se representa con MO. La moda es buscando los números que se repitan más veces, pero como aquí cada número se repite el mismo número de veces, ponemos nulo, porque todos se repiten el mismo número de veces. Después de eso sacaremos mediana. La mediana se representa con una M. Lo que se hace es sumar los dos del medio y sería 25. En este caso sería 15 y 10, que sería 25. Después de eso sacaremos media aritmética. La media aritmética se representa con una X. Es igual a, con esta fórmula, que es la suma de todos los datos sobre el número de datos total, que son 6 datos. Después de sumar todos los datos y dividirlo entre 6, da 19.16. Después de eso sacaremos la media geométrica, que sería con MG.
se representa con esta fórmula, que se pone raíz y adentro todos los números y arriba el número de datos, que son 6. Después de multiplicarlos y de sacar la raíz con el número de datos arriba, que sería 6, da 13.80. Después nos sacaremos la media armónica, que se representa con una MA sobre H. Lo primero que se debe hacer es poner el número de datos y abajo sumar cada dato con un menos X, que es el botón, que es este botón, menos X. ¿De acuerdo? Sería X menos 1. Lo que se tiene que hacer es, después de sumar cada dato con el menos 1, X menos 1, se divide entre 6 y da 10.25. Después sacaremos la media cuadrática, que se representa con un M2. Lo que se tiene que hacer es poner cada número al cuadrado entre raíz. Aquí sería, en este caso, para poner la calculadora, sería raíz 2 paréntesis, cada dato al cuadrado, después de eso un paréntesis cerrarlo, entre 6, que es el número de datos que tenemos, y cerramos el paréntesis. Eso daría el total de 24.31. Después de sacar la media cúbica, se hace exactamente lo mismo que la media cuadrática. Se pone cada dato al cubo y se pone entre raíz. Después de eso, y se pone exactamente lo mismo que en la calculadora. Una raíz, abrimos un paréntesis, después otro paréntesis, cada dato al cubo, cerramos un paréntesis entre el número de datos, que sería 6, y cerramos el último paréntesis. Y es el dato total de 148.48. Lo que sigue es organizar los cuartiles. Lo primero que tenemos que sacar es el tercer cuartil. El tercer cuartil, con la fórmula, es sustituir. El I es el tercero, por eso se pone el 3. El N es el número de datos, que son 50, menos 1, que siempre se pone menos 1, sobre cuarto, porque es un cuartil. Da 37.75, es la posición. Ya queda un decimal, tenemos que sacar el valor del tercer cuartil, que se pone el lugar 37, ya que acaba en 37, es el 27. Después el 28, que es el que sigue. Después el 27 otra vez, que es el lugar 37. Después se multiplica por 0.75 y da 27.75, que ese es el valor del tercer cuartil. El que sigue es el quinto decil. Es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que ahora se cambia el 5 por el quinto y 10 por el decil. Sale 25.5 es la posición. Ya que la decimal se tiene que hacer lo mismo. El valor del quinto decil se tiene que ir lo mismo. Ya que da 25, en la posición 25 de los números agrupados sería 15. Ya que 15 es el 25, el que sigue es el 15 otra vez, porque es el 26. Y ahora se pone otra vez el 15, porque es el 25, se repiten los números, por 0.5, que es igual a 15, que es el valor del quinto decil. 3. El que sigue es el doceavo porcentil, que es exactamente lo mismo que el anterior, solamente que ahora por ser doceavo se pone un 12. Y se pone un 100 por ser porcentil. Y n es 50 por el número de datos. Y el menos 1 se sigue manteniendo. Así que da 6.88. Después de eso, ya que la posición 6 es 3, se pone 3. Después de eso, en la posición 7 es 5, se pone 5. Y ya que se vuelve a poner la posición 3, que es 3 otra vez, por 0.88, que da 4.76. Y ese es el valor del doceavo porcentil. Queriendo poco a poco, si lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor, inténtalo.